Estás escuchando el podcast Hablemos de Problemas de la Práctica Docente, un espacio dedicado a dialogar sobre las experiencias formativas dentro de la MEP. Empecemos con el podcast. Hola, buenos días. Estamos aquí el día de hoy para desarrollar este podcast que tiene la finalidad de reflexionar sobre las problemáticas diversas que tenemos en la práctica. Entonces, en esta ocasión tenemos estudiantes que están terminando el segundo módulo del primer año de la maestría en educación básica y ellos pues trabajan en los diversos niveles que componen la misma. También tenemos al maestro Ángel Fernando como parte del cuerpo de los asesores que están trabajando en el programa. Entonces, bienvenidos. La finalidad de hoy es pues platicar, ¿verdad?, acerca de cómo hemos vivenciado la práctica en estos tiempos actuales que atraviesa el ámbito educativo. Entonces, me gustaría que comenzáramos a platicar acerca de cómo esta situación de pandemia nos ha conllevado a generar ciertos ajustes en el desarrollo de nuestra práctica. Desde la función que ustedes desempeñan, ¿cuáles pudieran ser algunos cambios, algunas adaptaciones que han tenido que realizar a su práctica para poder sacar a flote pues, los fines educativos? Bueno, yo considero que esta pandemia, más que cambios, también se pudo realizar una reflexión de nuestro trabajo, ya que pues la mayor parte del tiempo estamos acostumbrados a estar frente a un grupo, frente a nuestro salón de clases. Llega la pandemia, llega la transformación de clases por medio de una computadora. Entonces creo que fue algo muy complejo al adaptarnos, venir desde algo, estar físico con los alumnos, a llegar a algo virtual, cambia completamente la perspectiva, ¿verdad? Se presentan muchísimos problemas, así como la conectividad, no todos los alumnos cuentan con ciertos servicios. Entonces creo que también ahí uno como maestro refuerza sus conocimientos, y es donde ahora sí que, maestro, tu chamba, tienes que sacar adelante a tus alumnos, tus estrategias, pero sí. Yo pienso que fue un reto para todos los docentes, ya que cada quien tenemos contextos diferentes y tuvimos que adaptarnos a las necesidades de nuestros estudiantes. Algunos pues utilizamos la tecnología, otros pues elaborar material impreso, otros hacer uso de lo que ofrecía el gobierno, como la televisión de Aprende en Casa. Pero pues todos tuvimos que adaptarnos para sacar adelante a los niños, como menciona el maestro Yosimar, porque pues ahora sí que nuestra prioridad son los niños, y pues eso es siempre lo que nos mueve, y es por los que siempre debemos estar pensando. Ok, gracias. Sí, adelante. Bueno, yo creo que una de las principales adaptaciones que tuvimos que hacer nosotros como docentes, en el caso, yo trabajo en el nivel primaria, fue tomar todos esos contenidos indispensables y que van a hacer que siga teniendo continuidad. Esos contenidos que son realmente importantes, o sea, ya no vamos a tener que tomar, al menos por este ciclo, yo creo que el siguiente también, todos los contenidos que nos marca nuestro plan y programa, sino tomar esos indispensables para que no haya un rezago educativo en estas generaciones. Porque si bien es un hecho histórico en cuanto a no había un referente que nos pudiera ayudar a decir, bueno, van a hacer esto, sino fuimos descubriendo, fuimos adaptando nuestra práctica a las posibilidades que teníamos y también a los recursos que cada uno contaba, no nada más los alumnos, sino también los docentes. Tuvimos que actualizarnos, esas habilidades que nosotros teníamos, las teníamos que potenciar. Y en el momento en que nos damos cuenta de ahora cuál es lo realmente importante, pues hay que apoyar a nuestros alumnos, porque en algún momento va a topar todo este rezago educativo si no se apoya ahorita. Entonces, yo lo veo con mis alumnos que están en sexto grado, van a la secundaria, entonces la principal objetivo que tengo es que lleven las herramientas necesarias que marcan nuestro perfil de egreso para que puedan continuar con todo su proceso educativo. Ok, gracias. Yo considero también aquí, para agregarle a lo que dice la maestra Osana,
esta modalidad que es acerca de la virtualidad, creo que ya debemos de estar acostumbrados a estar más preparados, porque conociendo a nuestros alumnos, creo que nuestros alumnos ya van más allá de algo físico, ellos ya están más interesados en lo virtual, en la virtualidad, ellos ya ahora sí necesitan, lo han tomado como una necesidad, lo que es el internet, lo que son las comunicaciones. Aparte también de que nos enfoquemos en los alumnos, creo que es importante mencionar que muchos maestros también pudimos enfrentarnos con retos de que a lo mejor no manejábamos al 100% las tecnologías, ¿no? Creo que también nos pudimos reflexionar y darnos cuenta que existe esa debilidad por parte de algunos maestros de que no cuentan con los conocimientos suficientes. Entonces creo que sí es un trabajo algo que se tiene que realizar tanto desde uno como maestro para poder aplicar con los alumnos. Okay. Bueno, creo que es algo muy importante y voy a empezar a meternos un poquito a la parte del plan y los programas, ¿sí? Esto que se comenta sobre la importancia de cambiar la dinámica de clase, cambiar la forma en que hemos visto la educación, tiene que ver mucho con un planeamiento de un sistema educativo, ¿sí? Los temas que hoy nos reúnen en este lugar, ¿sí? Pues bueno, está encaminado hacia el pensamiento matemático. Y hay algo importante aquí que me gustaría plantear, ¿sí? Porque como todos sabemos, pues bueno, el problema de matemáticas en educación básica pues ha estado hace muchísimos años y sigue estando, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de que ustedes van a hacer una investigación, una intervención con la línea de pensamiento matemático, ¿cómo ven, de acuerdo a la necesidad, como el maestro Yosimar comentaba, como la maestra Karina, de cambiar la práctica educativa, ¿sí? O sea, ¿cómo ustedes visualizan qué tanto impacta el modelo educativo con que haya una problemática en matemáticas? ¿Qué pudiéramos platicar sobre eso? Si en realidad es un problema o es un proceso, ¿qué está fallando ahí? Bueno, menciona como la relación entre los problemas que tenemos actualmente en cuanto a matemáticas y el impacto, ¿no?, que tiene el programa, el actual programa. Yo creo que podemos tener constantes cambios en los programas, pero aquí realmente la acción importante es la que tenemos nosotros, el impacto que tenemos con los alumnos, el cómo lo hacemos, con qué medios. Entonces, yo creo que el principal impacto o el principal cambio que se debe hacer está en nuestras acciones. Yo tengo un tema que siembra una base en niños de primer grado. Entonces, ciertamente después de hacer el diagnóstico encontré que hay muchas áreas de oportunidad en mi práctica docente. Entonces, debemos comenzar ahí. El plan de estudios, el programa, es una guía para nosotros, son las orientaciones, las normativas, y si bien guía nuestro actuar, pero puede estar ahí, pero yo estar trabajando por otro sentido, ¿no?, en otro camino. Entonces, creo que debo guiar mi actuar ahí, investigar, prepararme, aprender de los procesos de los niños, el cómo aprende, cómo desarrolla tal aprendizaje, guiarme en sus necesidades, y solamente así se va a solventar esos problemas que tenemos actualmente. Yo creo que radica en eso, si bien hay unas necesidades individuales por cada niño en su contexto, pero para eso estamos aquí. Entonces creo que nuestro actuar impacta en gran medida y somos nosotros en parte los que debemos realizar un cambio, con base, claro, en los programas. Bueno, creo que estoy de acuerdo con la maestra con respecto a las orientaciones, donde el plan y programas pues son orientaciones, como lo dice. Entonces son nuestra base, pero nosotros como docentes debemos adecuar esas orientaciones a las necesidades que tiene cada una de nuestros alumnos, a las necesidades del contexto, a los materiales o accesos que tienen nuestros alumnos, para poder aprovechar pues ahora sí sus conocimientos o sus fortalezas y debilidades al momento de estar
implementando nuestras actividades para que los alumnos puedan encontrarle sentido a lo que están viendo en la escuela, porque muchas de las veces nosotros nos dejamos llevar solamente por las orientaciones del plan y programa y dejamos de lado las necesidades de nuestros alumnos. Entonces creo que es importante el plan y programas, pero también hay que tomar en cuenta las necesidades de nuestros alumnos. Bueno, a mí me gustaría aportar, aparte de conocer las necesidades de nuestros alumnos, creo que es importante también plantearse en los gustos, en qué es lo que platican hoy nuestros alumnos, ¿sale? Porque a veces sí nos guiamos, como dicen los maestros, en un plan y programa que está un poco cuadrado y dejamos atrás o dejamos al olvido esos gustos que tienen nuestros alumnos. Que es bien importante, yo considero, el conocer a un alumno, incluso hasta poder formar una amistad con un alumno para poder conocer realmente qué trae mi alumno, cómo lo puedo ayudar, de qué manera puedo contribuir en su conocimiento, ¿verdad? Entonces yo siempre me he ido por eso, por conocer más a mi alumno, cómo es, qué gustos tiene, de qué platica, cuáles son sus intereses, para poder yo como maestro saber llegarle por dónde. Bueno, pues evidentemente, como ya lo han comentado mis compañeros, el plan y los programas pues es una orientación y creo que todos lo conocemos, lo hemos explorado, lo hemos analizado y al igual que a este punto pues ya también dominamos o tenemos un mayor dominio de diferentes aplicaciones que nos pueden servir para el aprendizaje en línea. Sin embargo, lo que aquí está a lo mejor impactando un poquito más es cómo lo estamos llevando a cabo o cómo lo estamos implementando. Si bien al hacer este análisis y esta práctica reflexiva nos hemos dado cuenta que a lo mejor no es el conocimiento, sino más la aplicación. Y muchas de las veces, aunque tengamos mucho conocimiento de cuál es el enfoque, cuáles son las orientaciones, mientras no lo apliquemos, pues va a haber ahí una debilidad tanto para nuestra práctica y que se va a ver reflejada en estos problemas que se están dando ahora en los alumnos y que por esta razón están teniendo estas dificultades, ya sea en cualquier ámbito o cualquier asignatura, que en este caso pues yo creo que en conjunto hemos identificado esa debilidad en el área de matemáticas, que de cierta manera también viene desde nosotros. Bueno, comentabas tú también de por qué es importante investigar más de este tema, ¿no? Y si bien nosotros estamos ahorita tomando, todos los que estamos aquí presentes, esa problemática, es una problemática que siempre ha existido en la educación básica. Siempre nos hablan en los consejos técnicos o siempre se está investigando el por qué los alumnos tienen estas dificultades. Pero mencionabas también dentro del cuestionamiento de por qué es importante en los planes y programas, pues es un conocimiento que va gradual, va desde preescolar y va articulándose en la educación primaria y se termina en la educación secundaria, lo que es el nivel básico. Entonces nosotros, si detectamos en el nivel que estemos alguna dificultad, eso va a impedir los aprendizajes que siguen, no tienen las bases suficientes para continuar con su aprendizaje. Ahora, la pandemia afectó en este proceso que los niños tenían, que los alumnos tenían dentro de las aulas. Muchos alumnos fueron apoyados por sus padres, pero muchos otros no. Es ahí donde nosotros entramos ahorita. Bueno, si de todos los contenidos matemáticos o de todos los problemas, ¿qué es lo realmente importante, ¿no? ¿Qué sí necesita saber nuestro alumno, en nuestra aula, en el nivel, para continuar? Y los maestros docentes, los compañeros docentes que continúen con ese proceso, pues ya no se enfrenten a este problema. Ahora, sobre todo lo que es el razonamiento matemático se basa en la problematización de situaciones y en la problematización va también de la mano del contexto, que el niño vaya entendiendo a través y que le vaya encontrando un significado. Y a veces es donde entramos nosotros en esa intervención donde a lo mejor no estamos contextualizando nuestra práctica, no lo estamos apoyando a que él sea autónomo. Y más ahorita en estos tiempos de pandemia que estamos en la incertidumbre si vamos a volver en algún momento a la virtualidad, pues necesitamos que el niño sea autónomo también con sus aprendizajes, no solo en las matemáticas, sino en general, que él sepa la importancia de lo que es el estudio, para que no siga habiendo un rezago educativo. Fíjense que
hay algo bien importante y que vamos, lo retoman como entender que es primero la necesidad del estudiante y el interés para poder encaminarlo hacia un aprendizaje significativo, ¿no? Para una construcción como tal del aprendizaje, el contexto, ¿sí? Es importante analizarlo. Entonces, esto genera pues esta siguiente pregunta que les hago, de por qué es tan importante o cómo impacta el conocer cómo aprende un estudiante. O sea, cómo para mí, ¿sí? Ustedes que llevan ya este proceso de entender algunas teorías de cómo se aprende, ¿sí? De manera cognitiva, constructivista, conductual, sociocultural, ¿por qué es importante conocer que el alumno, o cómo aprende el alumno, sobre todo en el sentido del pensamiento matemático, que es lo que ahorita nos reúne? ¿Qué me pudieran platicar sobre eso? Pues conocer el cómo aprende el niño, el alumno, es muy importante porque de acuerdo a eso se van a plantear estas situaciones problema, que es el enfoque del pensamiento matemático. De acuerdo a eso se van a presentar la situación de aprendizaje hacia los niños. De acuerdo a eso voy a presentar ciertos materiales. Para cierta edad son estos y para otra edad son estos. Entonces, todo creo que nuestro actuar debe ser guiado por cómo aprende el niño, incluso el lenguaje, como ya dije, el material, saber hasta qué punto puede representar mi alumno. Yo puedo estar exigiendo, es que mi niño no me representa de esta manera, no me expresa de esta manera, ¿por qué no puede? Y exijo y lo presiono porque el otro sí lo hace y no. Entonces debemos situarnos en las etapas de aprendizaje, cómo se están desarrollando, para poder entender que hasta cierto punto es entendible que no desarrolle este aprendizaje o que aún no pueda lograrlo. Está en un proceso de desarrollo, está en cierta etapa, entonces no puedo juzgarlo y debo entender cómo está representando. Yo en esta etapa entendí un poco las representaciones, incluso los dibujos, incluso la escritura, los números, todo esto tiene un desarrollo. En mi caso, el desarrollar la noción del número, del conteo, todo esto tiene un proceso y que es verdaderamente interesante. Conocer, una vez que te metes a conocer, es wow. O sea, estaba llevando mi práctica de esta manera, estaba creando ciertas expectativas y decía yo lo voy a llevar hasta aquí, cuando en realidad la etapa de mi niño está aquí. Entonces debo entender que está en desarrollo. Es bien interesante porque conocer cómo aprende el niño, porque lamentablemente en la práctica, en mi situación, pues más bien yo quería que los niños se ajustaran a cómo yo los enseñaba, porque yo decía, es que yo así entendí, ellos también así van a entender. Entonces es bien interesante de que no es que los niños se van a adaptar a mí, sino que yo me voy a adaptar a cómo aprende el niño. Entonces es bien interesante conocer desde un principio, hacer un reconocimiento, cómo es que el niño aprende mejor, cuál es ese canal de percepción que el niño tiene y pues por ahí llegarle. Y pues es bien interesante estar aquí estudiando porque hemos escuchado de las teorías, hemos escuchado de las etapas según Piaget, pero pues nada más escuchado o a lo mejor hasta aprendido conceptos, pero ya llevarlo a la práctica y situarlo a la práctica es bien diferente, porque ya lo relacionas, dices, ¿cómo quiero ponerle esto a mi niño, a mi alumno, si todavía no está en esa etapa cognitiva, o a lo mejor falta todavía desarrollar más para que el niño pues logre alcanzar la etapa en la que sigue, ¿verdad? Y pues creo que es bien interesante conocer todo esto, y pues no nada más conocerlo, sí aplicarlo en la práctica, y como menciono, no ser ese maestro tradicionalista, sino que
adaptarnos o buscar las maneras como el niño aprende, siempre buscar cómo es que a él, ahora sí que generar un aprendizaje significativo en el niño. ¿Y cómo va a hacer esto? Pues como él aprende, buscar la manera como él aprende. Hace un momento ustedes hablaban de la diversidad de problemáticas que atravesamos y sobre todo en una asignatura como lo son las matemáticas, ¿no? Y mencionaba Osana, tenemos que identificar cuál es la problemática en específico. Sin embargo, para poder delimitar eso nos implica un proceso de diagnóstico, que fue también una de las actividades que ustedes tuvieron la oportunidad de realizar en este módulo. ¿Cómo realizaron sus diagnósticos? ¿Cuál fue su experiencia al enfrentarse al diseñar instrumentos? ¿Qué utilizaron? Y luego, ¿cómo fue esa implicación de llevarlos ya a la aplicación en la práctica y que incluso se atravesó este cambio que tuvimos de la modalidad a distancia que todavía nos encontrábamos a el cambio allá lo presencial o a lo híbrido, ¿no? ¿Cómo hicieron sus diagnósticos? Platíquenos cómo se sintieron y sobre todo, qué fue lo que encontraron al realizar este proceso metodológico ya para poder analizar su práctica. Bueno, el diagnóstico en cuanto a la realización de los instrumentos que nosotros llevamos a cabo para la aplicación de la recogida de datos fue bien interesante porque nos llevó a esa investigación que comentan, ¿no? Bueno, a ver, si yo estoy planteando que es un problema esta situación, ¿por qué es un problema? ¿O por qué es importante investigar sobre ello, ¿no? Y empezamos a investigar, yo creo que la mayoría lo hicimos de la misma manera, a leer más sobre los temas, a empaparnos y a vernos expertos, al menos en esa área, dentro del plan y programa. Entonces, después ya de tener ese conocimiento, pues empezamos a diseñar. En mi caso se aplicaron 3 técnicas. El diseño principalmente, como lo hicimos antes de salir de vacaciones, pues teníamos como en mente que iba a ser presencial. Al regresar en enero, pues nos volvimos a ir a la virtualidad en las aulas y eso cambió totalmente, ¿no? Inclusive la forma de recoger la información. Pero ese mismo reto, pues como te va llevando también a diseñarlo nuevamente, a hacer una nueva reestructuración de esas técnicas, y fue bien interesante también lo que encuentras en la virtualidad, ¿no? Porque es una realidad totalmente diferente, te arroja resultados totalmente diferentes a que si hubiéramos estado de manera presencial. En cuanto a la aplicación ya de las técnicas en sí, la mitad de mis técnicas se aplicaron en virtualidad y la otra mitad en modo presencial, y por lo tanto en algunas obtuve más información porque estaban la totalidad de los alumnos y en otras un poco menos de información, del 80-70% de la información, porque a distancia no todos se nos conectaban a las reuniones virtuales. Sin embargo, creo que fue muy interesante también lo que encontramos. Esa parte de reflexionar no nada más o poner los ojos solamente en los alumnos, sino también voltearte a ver a ti, voltear a ver qué estás haciendo, observarte, por ejemplo en mi caso que fue la observación participante, observarte a ti dar clases. No es fácil poner los ojos en ti y decir, ¿sabes qué? Estás fallando en esto, en esto, en esto, en esto. Y no te lo dice alguien más, sino tú mismo hacer esa reflexión y decir, sí estás mal porque estás dando resultados o los estás guiando de una manera que no va acorde al enfoque de las matemáticas. Y en el caso, por ejemplo, apliqué yo una encuesta por medio de un formulario de Google. Me encontré respuestas muy interesantes, ¿no? Así del sentir de mis alumnos, ¿no? Que yo creía que a lo mejor no les gustaban las matemáticas por ciertas situaciones, y te encuentras que, bueno, sí me gustan, pero no les entiendo, ¿no? O no me gusta la forma en que me lo explicas, o no me tienes la paciencia que yo quisiera, y si te detienes y decir, ok, creo que aquí hay un área de oportunidad para eso. Bueno, de igual forma, el proceso de diagnóstico fue algo complejo, porque ya hemos hecho diagnósticos, pero no en la práctica, para el inicio de ciclo, pero no con este enfoque metodológico que realmente requiere un diagnóstico, y fue cuando dijimos, entonces lo estamos haciendo mal, o sea, en la práctica lo llevamos a cabo mal, porque conlleva muchas cosas, como ya lo mencionó mi compañera Osana,
de recoger información, de realmente nosotros mismos hacer esos instrumentos y analizar realmente qué técnicas son funcionales para nuestro problema. Si bien cuando yo realicé mi diagnóstico, realicé una prueba pedagógica que no me arrojaba resultados que yo quería o resultados que se pudieran analizar. Y es ahí cuando nos damos cuenta que si no seleccionamos bien la técnica que necesitamos, pues no vamos a obtener los resultados que queremos o realmente las causas de nuestro problema. Y entonces hay que volver a comenzar. De cierta manera, como ya se mencionó, yo consideré como una deficiencia que fuera a virtualidad esta recogida de datos. Sin embargo, al llevarlo a cabo me di cuenta, porque yo dije, ¿cómo me voy a observar en virtual? O sea, no se va a ver nada, no se va a ver nada reflejado, pero al realmente hacerlo fue cuando dije, sí, ahí hay muchísimas carencias aún en la virtualidad, los niños te arrojan muchísimas cosas, a veces hablan en virtual y no tomamos en cuenta esas participaciones a pesar de que se están dando ahí. Entonces fue muy enriquecedor para nosotros realizar este análisis y realmente conocer qué es un diagnóstico y cómo se lleva a cabo. Bueno, ya por último en este sentido del diagnóstico, yo sí quiero aportar que en contraste con mis compañeras, yo sí pude tener la mayoría de las técnicas las pude tener presencial. Entonces, en ese sentido, yo tenía la idea o el problema de sentar bien las bases de una noción de la visión. Entonces, ¿qué pasó? Yo realicé una prueba pedagógica en la cual realicé la observación participante, en la cual debía observar los procesos que los niños realizaban para llegar a una situación de adición. Lo que encontré fue que los niños, para empezar, no han desarrollado cada uno de los principios del conteo. Entonces, todo esto lo pude conocer realizando una investigación, una documentación, y realmente retomo un poco lo que menciona el maestro Ángel. Todo esto son desarrollo de etapas, y este proceso del conteo es un proceso, como ya lo mencioné. El conteo lleva cada uno de sus principios, que relacione el objeto con la recitación del número, que ahora desarrolle el principio de transitividad, de cardinalidad. Entonces, si yo no he desarrollado como docente todo este proceso del conteo, ¿cómo quiero desarrollar la adición? Entonces, me di cuenta en ese diagnóstico que si bien el problema de la adición radica en el conteo y yo no lo estaba atendiendo. Entonces, ahora sé por dónde empezar a trabajar para poder atender esa problemática. Esa problemática tiene una base que yo no estaba mirando. O sea, di por hecho que ya podía entrar yo en la adición, cuando ese proceso del conteo ni siquiera estaba bien desarrollado. Entonces, esa es la riqueza de tener una mirada más abierta y más profunda con todas estas técnicas, como por ejemplo en este caso de observación del proceso de cada niño. Entonces, fue muy interesante conocer que hay muchas áreas de oportunidad en mi práctica, en cómo enseño, porque no puedo exigir, no puedo pedir que entre al siguiente proceso cuando ni siquiera el anterior lo he atendido. Y todo esto del proceso del conteo tiene mucho que ver con cómo aprende, que es un proceso en el que están los alumnos. Bien. Bueno, pues no sé si sigamos grabando, Eduardo. No. Aquí el punto, ya para cerrar, no digo, creo que me encantaría estar platicando por horas con estos temas que nos apasionan. Claro. Pero surgen muchas cosas bien importantes aquí en este pequeño momento, ¿no? Y que lo que a mí me genera más satisfacción o motivación es escucharlos con ese nivel de profesionalismo, con esa forma ya de ver la situación de que no todo el problema está afuera, sino muchas de las veces está dentro, ¿sí? Y el pensar que el problema está dentro ya es parte de la reflexión de la práctica, ¿sí?
el análisis del plan y los programas, el cómo aprende el niño, el entender que tiene intereses por encima de querer aprender algo, ¿no? Primero son sus necesidades básicas. Creo que hace que la tarea docente en realidad tenga sentido. Y pues bueno, o sea, pues creo que nos llevamos hoy buenos diálogos, buenas reflexiones, y que pues a lo largo de la carrera vamos a estar pues cimentando todavía más, ¿no? Entonces, pues gracias por todos los comentarios, por todos los diálogos, y pues bueno, sería mi última participación, maestra Carla. Sí, igualmente agradecerles este espacio, el compartir su experiencia en lo que fue este módulo, ¿verdad? Y sobre todo, pues, reconocerles ese salto que ustedes ya dieron y que seguramente están comenzando a transformar su práctica desde este ejercicio de la reflexión. Seguramente ustedes ya no se visualizan los mismos. Hace meses que no se encontraban en un proceso de posgrado, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por todas sus aportaciones y será muy interesante pues seguir teniendo este tipo de espacios para escucharlos. Gracias. Gracias.